Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial desde el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Nariño y el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez en la ciudad de Pasto. Les damos la bienvenida a esta conferencia Arte sin Fronteras para una vida sin fronteras. Javier, llegamos a esta tercera jornada ya del seminario Sur Estéticas que nos convoca a dialogar sobre las problemáticas del otro contemporáneo y con un enfoque en la hostilidad-hospitalidad. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Otra jornada más en donde vamos a reflexionar sobre estos interesantes aspectos que nos convocan en este seminario y en esta semana tan importante para reflexionar críticamente y de alguna forma ponerlos en evidencia también a través de nuestros procesos creativos. En esta ocasión tenemos al maestro José Jorge de Carvalho, de Brasil. Fue un gusto pues tenerlo acá compartiendo toda su experiencia y conocimientos y le doy paso a Isabel para que haga la presentación. Creo que me quedaré muy corta al presentar al maestro José Jorge de Carvalho, pero intentaré en una pequeña reseña. Es antropólogo brasilero, magíster y doctor en antropología social de la Queen's University of Belfast. Es etnomusicólogo, estudió composición y dirección musical en la Universidad de Brasilia. Hizo estudios en etnomusicología en el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore en Caracas. Ha escrito varios artículos, entre los que se destacan la música de origen africano en Brasil, la etnomusicología en Latinoamérica, las dos caras de la tradición, lo clásico y lo popular en la modernidad latinoamericana, los estudios culturales en América Latina, interculturalidad, acciones afirmativas y encuentros de saberes, la etnomusicología en tiempos de canibalismo musical, una reflexión a partir de las tradiciones musicales afroamericanas y una serie de libros y escritos en portugués. Y por lo tanto, para nosotros es muy grato poder presentar esta visión del maestro José Jorge de Carvalho en este seminario Sur Estéticas. A ustedes que nos acompañan a través de Banrep Cultural Pasto, queremos invitarlos a ser partícipes activos de esta conversación. Pueden registrar desde ya sus comentarios, sus preguntas y sus impresiones. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida, maestro José Jorge. Este escenario es suyo. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, agradezco muchísimo al profesor Javier Muñoz y a Isabel por la gentileza de la invitación y por este ciclo tan interesante y tan con retos intelectuales sobre la situación del arte ahora. Y empiezo también por decir que ya he tenido el placer de dictar conferencias en el Museo de la República de Pasto, Nariño, 2 veces, hace ya muchos años, y sobre etnoliteratura también, sobre culturas, sobre el fetiche cultural. Y entonces tomo esa oportunidad como un seguimiento a nuestros encuentros anteriores. Agora, al preparar essa conferência, se me reverberaram memórias de minhas visitas a Pasto. Esse lugar é muito bello, para mim é a cidade mais bella de Colômbia. E recuerdo também, então, os recuerdos mais cercanos a este momento. He dictado umas classes de la Maestría de Artes coordenada por el profesor John Benavides, la semana passada. Y claro, eso es todo, está muy presente en mi cabeza todavía, y aprovecho entonces para seguir con las discusiones que hemos tenido. Quedé muy inspirado con los diálogos con John y con sus estudiantes. Y lo que quería más poner con ese título, entonces, del Arte sin Fronteras, por el tema, porque en la frontera está por un lado la hospitalidad y está la hostilidad, ¿no? No el binomio, pero digamos así como el balance, ¿no? El zigzag que se quiere poner como el tema. Entonces empiezo para hablar desde el lugar donde
busco hacer una reflexión en este momento sobre las formas de arte, que es primero es que la universidad, el lugar central que tiene la universidad en esos debates. La universidad organiza en gran medida los discursos sobre el arte, sobre las teorías sobre el arte, sobre los valores que pasan sobre todas las expresiones artísticas. Quizás mucho más de lo que estamos conscientes en nuestro quehacer, en nuestro cotidiano académico. Que por un lado son en las facultades de arte, en las escuelas de música, de artes visuales, de teatro, de todas las tradiciones de la literatura, donde salen los maestros de las escuelas de arte y donde salen también artistas que hicieron la formación para seguir la carrera de artistas. Más que eso también, como es el caso del Banco de la República, con el bello museo que tiene, la museología, todas las profesiones conectadas con el museo, con la curaduría, con los archivos, con la conservación, todo eso también es una parte de la universidad que cuida de eso. Otra cosa, cuando se divulgan eventos artísticos, sean de las varias expresiones, el periodismo, muchos periodistas se especializan en el campo del arte y también estudiaron periodismo en las universidades. La publicidad, cuando hay que hacer como una gran campaña también conectada, sea con el arte erudito clásico o también con la industria cultural, con el arte de masa, también es la universidad que prepara a esos profesionales. Comunicación social como un todo, las tecnologías de la información, hasta en el momento ahora que estamos frente al mundo del arte digital, la frontera también del pensamiento digital, de la gran ciencia, ¿no? La gran tecnología alta que se desarrolla también es como una lucha entre las corporaciones que buscan tener sus científicos para desarrollar las nuevas técnicas que le darán lucro, pero esos científicos fueron formados también en la universidad, a la ingeniería de sonido todo. O sea que la universidad en gran medida es la que da los elementos para que el cuadro de las formas de arte se presente de la manera como se presenta y coja la jerarquía de valores que las distintas sociedades, los distintos países establecen para las formas de arte. Eso es el lugar básico del cual hablo, porque en este momento desarrollo en Brasil un proyecto que también ya estuvo en Colombia, que es el Encuentro de Saberes, que invitamos ahora a los grandes sabedores tradicionales de las comunidades tradicionales indígenas, afro-brasileñas, campesinas, todos los pueblos tradicionales, a que vengan a enseñar en la universidad. Enseñar con el debido y completo respeto a la condición de profesor. Que vengan a enseñar cursos que sean regulares, que valen crédito para los alumnos. Entonces los sabedores, que llamamos mestres, pueden ser chamanes, artesanos, especialistas en plantas medicinales, toda la gama de artistas. Ellos vienen con un profesor nuestro, con un académico al mismo tiempo, y se ocupan como docentes. Eso significa que por la primera vez, que yo sepa por lo menos, aquellos que no tuvieran la formación académica van a enseñar y formar académicos. Es una especie de paradoja, como si se han invertido la ecuación. Los que aparentemente deberían ser educados, porque muchos de ellos son incluso sin letramento alguno, son alfabetas o con una enseñanza muy básica, ahora son los profesores, hasta en posgrado. Con el Encuentro de Saberes, adentrando, entonces, llegando a la universidad, en Colombia ya tuvimos una edición del Encuentro de Saberes en la Javeriana, en la Pontificia Javeriana de Bogotá. Que vinieron también en el área de arquitectura, un taita también, Hamza también estuvo, afro-colombianos, y
y ahora también en la Universidad de la Música de Viena, en el posgrado de etnomusicología. En el caso de Viena, son las minorías austríacas, turcos, roma, que son los gitanos, los croatas, los serbios, que están excluidos del gran campo de la música clásica, ¿no? De la música erudita occidental, que Viena es uno de los polos de esa música que se irradia para todo el mundo, que es la música occidental erudita, pueden enseñar sus tradiciones. Entonces, en ese campo me llevó a pensar que lo siguiente, que las formas de arte nacen con su lenguaje artístico abiertas y son procesos sociales, políticos, históricos, ajenos a la semiosis misma del arte, que lo vuelven en territorios cerrados y los definen como géneros, como estilos, y los categorizan muchas veces en jerarquías de prestigio. Entonces, para comprender, yo quería dar algunos ejemplos de cómo las formas de arte pueden romper las barreras que les son puestas de afuera hacia adentro por esos territorios artísticos, que son territorios políticos, que son territorios sociales, que son territorios étnicos, que son territorios raciales, de clase, de región y de proceso de identidad. ¿Qué es lo que esperamos contribuir con esta discusión? Con el sueño de que algún momento estemos en un estado plurinacional, pluriepistémico, políglota, multicultural, multirracial, multiétnico, no racista, no sexista, no patriarcal, no xenófobo. La xenofobia siendo con el título de la secuencia de temas que me fue pasar por Javier, la cuestión de la hostilidad frente al que no es del local, que es la xenofobia. Para aproximarme de eso, quería poner lo siguiente, que un esquema que estoy desarrollando, que lo presenté incluso la semana pasada en las clases en la maestría de artes, y que lo desarrollé ya un poco más para esa presentación con un énfasis particular para el tema de la falta de límites o el intento a limitar las expresiones artísticas, que es lo siguiente, como yo llamo, de las 4 grandes culturas artísticas. Incluso como una sugerencia de Danilo, de los estudiantes de la maestría, es como si por mucho tiempo, quizás por unos 5.000 años, por miles de años, las expresiones artísticas podemos verlas desde hoy como divididas entre 2 grandes grupos. Cuando se desarrolla la escrita, y la escrita en los estados es entonces controlada por una casta, ¿no? de escribas y de lo que llamaríamos hoy de intelectuales, de científicos, a servicio evidentemente de una estructura de poder ya verticalizada, se independiza de las tradiciones artísticas que vivían por miles y miles de años, que eran todas de tradición oral, todas transmitidas oralmente, y de la cual venía una gran memoria, que es la memoria gigantesca de los pueblos que todavía tenemos hoy de tradición oral. El gran pensador africano Amadou Hampâté-Bâ, es un texto bellísimo sobre que se llamaba de la tradición viva. Él dice de los grandes sabedores, ¿no? del mundo del Sahel, del mundo de Mali, Senegal, de los griots y dielis, esas personas con esas memorias de siglos que tienen las genealogías, por ejemplo, etc. Y los grandes relatos míticos, poéticos, leyendas, cuentos, como tenemos también acá entre nosotros grandes narradores. Entonces, la tradición oral siguió su recorrido y siguió como un río que independizó del hecho de que sobre él
aparecieron como si fueran barcos circulando por ese río, que serían los clústeres, los conjuntos, muchas veces propios de las tradiciones escritas, de las tradiciones letradas. Serían como ríos por el hecho de que también eran muy controlados por los estados. Entonces, desde las escritas del mundo egipcio, después de China, del Gran Grupo, o de India, después del llamado Crescente Fértil, las también de Suméria, Babilônia, Acaria, etc., hasta chegar mais cerca do siglo já de 1000 antes de Cristo para mais cerca também do mundo griego, e etc., hasta chegar a nós. Então, houve uma polarização entre as duas formas de transmissão da cultura e, por ende, também do arte, e que se separaram. E na medida em que foram cada vez se separando mais, as formas derivadas dessa separação também foram aparecendo como sistemas, como linguagens muito distintos. Unos mais cerca de nós, como há 500 anos para cá, se foi muito mais influenciada, vamos dizer, não determinada, mas influenciada em grande medida por a matemática, por a capacidade da matematização explícita, minuciosa da geometria, que permitiu o desenvolvimento das ciências das artes visuais, por exemplo, e também na música, como outros autores vão dizer. Esse sistema que durou miles de anos, ele encontra sua primeira grande transformação na metade do século XIX, com o surgimento da industrialização, com a indústria, quando a indústria chega à cultura. Quando a indústria chega à cultura por la mitad del siglo XIX, aparece, por ejemplo, la fotografía, y después aparecen los afiches y los procesos móviles, se vuelven mucho más poderosos. Es un gran abanico, entonces, de formas de industria, en cual la industria también se especializa en las tradiciones artísticas. Después viene la grabación, y con la descubierta de la grabación se empiezan entonces a grabar las músicas del mundo y a influenciar también la música que se hacía con la grabación, porque se podía escuchar, se podía entonces corregir. Entonces empiezan a ver también una posibilidad de una intervención no más artesanal, pero una intervención mecánica, industrial, sobre la misma producción artística, hasta que el cine se vuelve entonces un gran conglomerado, como si fuera un imán, alrededor del cual se organizan muchas formas de arte que también son industrializadas. El gran teórico, digamos, de ese momento sería Walter Benjamin, en ese texto clásico de los años 30 del siglo pasado sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad mecánica, que pasó en ese tercer momento, entonces, que se reproducen las formas de arte, y cuando entonces se reproducen, ellas pueden romper barreras que existían hasta entonces. Entonces, sí eran territorios que tenían el potencial de realizar su apertura constitutiva, estaban cerrados por el control externo sobre ellos. Con la reproducción industrial, caen como mercancías, en la medida en que pueden ser comprados, se independizan, se multiplican, y los grupos y los espacios que controlaban esas formas de artes pierden ese control sobre ellos. Es el hecho entonces más famoso que él dice de las obras con aura. Entonces las obras eran las obras de arte, por ejemplo, de la cultura dominante, burguesa o aristocrática antes, hasta la cultura burguesa, que tenía que ir a un determinado lugar para verla. De repente puede no tener que ir a verla, pues puede ver una fotografía de ella. Después, cuando se desarrolla la fotografía color, puedes ver una reproducción colorida del cuadro, por ejemplo, o de la estatua, de la escultura, o de los otros objetos materiales, cuales sean, que estaban cerrados en un lugar. La reproducción, entonces, tuvo ese efecto de romper
ese cierre, y traer por el otro lado un otro tipo de producción artística que es propia del mundo que se reproduce. La cultura de masa, que podemos llamar, ya es entonces creada para que sea un territorio abierto, un territorio de hecho que se va a conquistar, y con él se transforma también la sensibilidad artística, porque la sensibilidad del percepto mismo, como dice Walter Benjamin, en la medida en que los momentos históricos en que hay grandes cambios sociales, económicos, también hay cambios en lo sensible, cambios en el propio cuerpo. Si vamos a ver una obra, algo que será la única vez que la vamos a ver, nuestra capacidad de intensificar nuestros sentidos tiene que ser alta, de escuchar todo, de ver todo, si posible, de tener el tacto, hasta el sentir el olor de aquello que lo vamos a ver y no lo vamos a ver más. Es muy distinto si eso ya es algo que se puede repetir. Se inhiben quizás algunas capacidades para que se desarrollen otras. Eso incide sobre la propia forma de arte. Y más recientemente, si eso ya tiene como un siglo, esta tercera cultura artística, va a haber una cuarta cultura artística, que yo estoy llamando de la cultura periférica, en que los grupos marginados, sobre todo metropolitanos de las ciudades, agarran elementos de la tercera cultura, de la cultura industrial, y los reciclan a su manera, hacen como collages, hacen como nuevas síntesis, para hablar del momento en que viven, de una manera mucho más política, obviamente, que el rap, por ejemplo, el hip hop, la cultura del rap, es un buen ejemplo, o del arte de callejero, del arte de calle, el arte visual de calle, que son respuestas fabulosas, a veces instantáneas, de expresión artística, que rompen con todos los cánones anteriores. Entonces, si yo quisiera mostrar muy brevemente ese cuadro, y entonces quería dar algunos ejemplos y elaborar un poco más esta idea de los territorios cerrados del lenguaje y las estéticas abiertas. Lo que sistematizamos sería así: cuáles son, a pesar de la gran variedad de formas, como las culturas, como las artes de tradición oral, como las artes de las grandes artesanías, las grandes tradiciones musicales, de todas las artes, de teatro, de literatura, de poesía, que siguieron por las tradiciones orales, están en la primera, que sería lo que llamamos de las tradiciones populares, las tradiciones comunitarias. Lo central de ella es la manera en que la misma comunidad tiene sus sabedores, como si ella misma tiene sus maestros, tiene los que enseñan, los que las crean, y se transmite eso a partir de un código propio del canon de la comunidad. Como ejemplo, ustedes tienen el gran artista del barniz, que es el maestro Muñoz Lora, ¿no? Que ya tuve el privilegio de conocer en su taller, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene sus discípulos, los aprendices del barniz, ¿no? Como él también fue, como me dijo cuando conocí, que primero él repetía solamente algunas partes pequeñas del barniz, porque el maestro de él es que hacía la parte final, más artística, de la combinación de los diferentes significantes con colores y formas, etc. Entonces, era un largo aprendizaje que puede llamar una iniciación, que es de tradición oral. Eso lleva a que el artista muchas veces es alguien muy polímato, que sabe muchas cosas al mismo tiempo. Es una característica de esta primera expresión artística, es una flexibilidad muy grande por parte de los artistas, porque pueden disponer de diferentes materiales, de diferentes lenguajes, justamente porque la comunidad permite esa flexibilidad. Aquí hay otros, pero quería poner sencillamente estos. Y tiene una cultura material que es un poco autónoma, porque utilizan también los elementos que tiene su medio ambiente. Ese es un mínimo de contraste, no quería avanzar mucho. Si toman la siguiente, que sería la académica, lo que estoy llamando como occidental clásico, erudita, yo puedo utilizar la palabra academia para decir todo,
las escuelas de arte, de música, los museos también son academias, los lugares donde aparecen las exposiciones, las galerías, ese gran complejo. Entonces, este segundo mundo en azul, que sería el arte que podemos llamar el arte académico en un sentido, si quiere, metafórico del término. Ahí entran muchas, son las instituciones que todas tienen en común, si quiere, el propio letramiento, el hecho de que es la escrita, es el dominio de la escrita que organiza todo eso. Ahí entonces la enseñanza es más burocratizada, es más formalizada, en puntajes, matematizada incluso. Hay un protocolo disciplinar rígido con los cánones, ¿no? Y hay escuelas con cánones. Los profesores también, los maestros que entran para enseñar, pasaron por esos mismos tipos de cánones, están basados en el letramiento. Y por lo general es muy especializado. Si tú tomas, por ejemplo, la música clásica, muchos colegas, yo también que vengo de ahí, ¿no? de las escuelas de música, lo que significa una persona que quiere ser pianista como carrera, o quiere ser violinista como carrera. Muchas de esas personas, la vida se cierra prácticamente en casi todo, porque el entrenamiento necesario para llegar al carácter competitivo de ese arte, por ejemplo, es absurdamente elevado. Prácticamente no le da posibilidad de polimatía, lo demás será como un hobby, pero ¿cuántas horas tiene que ensayar de piano para ir a los concursos, o de violín, o de canto, de todo? Entonces la especialización es una marca muy fuerte y evidentemente hay un segmento de élite, la élite social, política y después se los puede llamar de cultural, ideológica, trae los valores e incluso los recursos para la continuación de esas academias. Entonces, son esos segmentos. Mientras en las culturas populares, las culturas tradicionales, son los mismos pueblos, las comunidades tradicionales, los segmentos populares que estimulan, producen los artistas y los apoyan. No tiene ese nivel de especialización. Puede tener el nivel de maestría en algunos artes, no necesariamente esa fuerza para especializarse. Y ahí venimos a la tercera, que en la tercera, que es la cultura de masas, ella, en un cierto sentido, se opone ferozmente a las dos primeras, porque ella ya canibaliza, en un cierto sentido, los procesos de producción y de creación artística, sobre todo de la segunda y también en parte de la primera, porque su vínculo surgió en el siglo XIX con el capitalismo. Su vínculo es con el capital. Son empresarios, son gerentes, no son administradores, tienen planificación ejecutiva, parecido como que hay en la publicidad expandida. Tiene como si fuera un proyecto publicitario ahora nuevo. Así puede ser un proyecto para un nuevo estilo de música, para una nueva producción de la industria de ropas, de zapatos, de todo. Todo el arte se conecta con el mundo de la industria cultural. Ahí tienes el gran universo de la cultura de masa. La cultura de masa también es muy especializada y exige de sus artistas también una especialización que no es una comunidad que le da esa especialización, que le da esa presión por especialización, son sus mismos grupos que lo contratan, sus empresarios, vamos a llamar así, de los artistas. Y claro, en principio tiene una especie de segmentos, los segmentos de clase serían los segmentos populares, y se universaliza. Eso es lo mínimo sí, que quería poner. Y el hecho de la canibalización, el hecho de que para ella no hay lo sagrado, no hay los cuidados con la producción estética, porque todo eso puede ser, la intención es aumentar la escala y hacer una escala cada vez más grande. Y la cuarta cultura, que es muy reciente, posguerra y la verdad de los años 60, 70 para acá, ella reacciona
fuertemente a la tercera cultura. Y como son grupos que no tienen necesariamente a la capacidad de organización de las comunidades indígenas, afros, diaspóricas, los campesinos, los grupos más organizados, digamos, territorialmente a lo largo de los siglos, como están muy sometidos al desarraigo, a los desplazamientos, para utilizar una cosa muy importante como es ahí, desplazamiento como olas de desplazamientos, y están en las periferias de las periferias. Entonces tienen una capacidad son mucho más autodidactas y mucho más flexibles, y circulan por territorios culturales urbanos. Entonces agarran lo que necesitan de la tercera cultura. Entonces todo el tiempo lo que hacen es apropiarse de los grandes elementos de la cultura de masas y rehacerla de una manera de nuevo original, incluso con aura otra vez. Entonces son polímatos, vuelven como si fuera a los de las culturas tradicionales, porque acompaño, por ejemplo, grupos, por ejemplo, de las periferias del nordeste de Brasil, de Recife, Pernambuco, de Alagoas, de Maceió, ¿no? Los que hacen hip hop, que hacen rap, ¿no? Hacen un pequeño local con poquísimos elementos en la mano, se organiza un estudio y componen las poesías, hacen las bases musicales, cantan, organizan para hacer los bailes y hacer los videoclips en la misma región donde están, se autonomizan fuertemente, con muy pocos insumos y con presupuestos muy bajos. Entonces, su letramiento es no formal, no necesita tener todo el control de la cultura, del letramiento especializado de la segunda cultura, por ejemplo. Entonces, esos segmentos populares también tienen una capacidad de difundirse sin la preocupación, que ciertamente está, de ganar, explotar otros con eso. Entonces, esas son las 4. Y no quería avanzar mucho más. Si quisiera pasar, haciendo el favor de ver. Se puede leerlas de otro modo. Y aquí yo quería dar algunos ejemplos. Si pudiéramos mostrar el tercero y el cuarto. ¿Hacia abajo? Un poco más abajo. Porque el punto muy importante de la construcción de la persona es que el individualismo, ¿no? el egocentrismo, el narcisismo, el exhibicionismo es un elemento muy característico de la tercera. La tercera se construye creando la idea del autor, del artista, y agarra de la segunda con la tercera, ¿no? Y eso también es una otra manera de controlar el territorio. En el fondo, el artista pasa a ser, aunque no pueda controlarlo, él pasa a ser una persona, él pasa a ser una biografía, una identidad que él no es más autónomo, no es controlada por él, es controlada por el circuito industrial que le da las posibilidades que se realice como artista. Pues, tanto la primera como la cuarta son intentos de no caer en que el territorio del arte, que es entonces controlado socialmente, pase a ser también un control interno de afuera para adentro. Quien está en la primera no se presenta como quiere presentarse. No hay ningún empresario que va a definir cómo esa persona se presentará. Y también los de la cuarta hacen su propia persona, pero son ellos que hacen. No es la industria cultural que la hace. Y la industria cultural, la tercera, ella también invade la segunda con el individualismo profundo de la segunda. Ustedes ya ven, hay toda una especie también de culto, ¿no? De personalidad, de estrellas, de un sistema de estrellas, que no está solamente en la tercera. No es solamente Beyoncé, como era Michael Jackson, no son los rockeros, no son los salseros, no solamente esos son elevados a la condición de ídolos, pero Pavarotti, o sea, los cantantes, los
violinistas, los pianistas, Marta Argerich, quien quieras. Hay un grupo también en la segunda de la música erudita que también entra en ese sistema de estrellato, que es una manera de controlar la persona del artista. En esa cuarta se puede ver por el sistema de las oposiciones, los contrarios y los subcontrarios, los contradictorios, que es lo siguiente, es muy importante. La primera y la segunda son tanto las tradiciones artísticas tradicionales cuanto las llamadas eruditas de la academia intentan controlar un determinado territorio. Ahí llaman a los académicos, a los teóricos del arte, a los historiadores, a los especialistas, para definir en qué campo estamos, cuál es el campo que la segunda va a ser controlada. Y claro, entonces hay un intento de controlar el campo, tanto en la primera como en la segunda. La tercera y la cuarta, en ese sentido, son territorios que rompen los territorios. Tanto la tercera como la cuarta rompen los territorios. Y entonces, para mostrar la complejidad de eso, yo hice un pequeño test ayer. Yo puedo estar equivocado parcialmente, pero quería solamente dar algunos ejemplos de la tercera, de la cultura de masa, del control del territorio y de la escala de ese territorio, de la formación de las personas, se llama la persona, en este tema junguiano, de la máscara, digamos, ¿no? de la gran estrella, e intento de romper ese mismo cerco que la cultura pone, ¿no? Entonces yo simplemente hice una pregunta de los millones de visualizaciones que tenemos los grandes artistas de la cultura de masa. Solo para tener una cierta escala de que si eso sigue, cuál es la lógica que eso puede seguir. Si eso obedecería voy más despacio. Lo que yo hice ayer, al buscar, fue saber si mi propia teoría funcionaba. Yo hice como un test popperiano, digamos así, de la falsabilidad de mi propia conceptuación de la tercera cultura frente a la segunda y la primera. Entonces, con los años de escuchar eso, pensé, si voy a preguntar por las canciones y por los artistas que tenemos como los más famosos y ver si en mi imagen esa relación ocurre. Entonces, Yesterday de los Beatles, que es considerada como la canción del siglo, tenía 20 millones de visualizaciones. Hey Jude, con Paul McCartney, una edición al vivo, por lo que percibí, tenía el máximo que llegaron, que era 227 millones de personas que escucharon. Ya he visto otras que están siempre en 30, 40 millones, 20 millones, ya es mucho. Y subí un poco y pregunté por Madonna, y el máximo de una de las presentaciones de Madonna fue 350 millones. Rolling Stones fue un poco adelante, y el máximo de Rolling Stones, que es su ícono mayor, ¿no? Como riff de guitarra, como expresión, que es el Satisfaction, llegó a 458 millones, también una presentación al vivo. Y la que es la gran estrella, que tiene un efecto, por ejemplo, en el mundo del afrofuturismo, del mundo afro, que es Beyoncé. Entonces, el máximo que hay una de espectacular, no, que tiene 685 millones. O sea, pasó Madonna, pasó los Beatles, pasó Rolling Stones. Y está junto con Michael Jackson. Entonces yo busqué el Thriller. Fue para muchos así el videoclip, ¿no? El número uno, que sería como la obra de arte, de las obras de arte del videoclip, sería así el Thriller, el largo. Eso tiene 692 millones de visualizaciones. Es algo espectacular. Cocaine de Clapton eu puse aqui, que estava mais ou menos como 300 também. Pero entonces, de repente, encontrei uma outra que rompe completamente essa lógica e que não que ofereço aqui como elemento para se pensar.
para pasar en ese elemento del territorio, de la cultura, de las lenguajes semióticas. Que hay una canción de un grupo desconocido, de un país de muy poca presencia en ese poder de la industria, que es el Stereo Love, de Edward Maya, cantado por Vika Digulina, que son rumenos, de Rumanía, que es un país periférico, digamos, incluso del mundo europeo, y periférico totalmente del mundo, que ella, a Vika lo canta en un inglés que sinceramente quase ininteligible, por lo menos para mí. Yo estoy hablando el inglés de años, pero es muy difícil tener que mirar el texto. Y ella llegó ya a 440 millones de visualizaciones. Eso porque escuché algo que de repente estaba esa pequeña canción y pensé, ¿cuál era esa canción? Yo recordé que era Stereo Love, que nunca entendí siquiera en qué idioma estaba siendo cantado. Entonces busqué y vi que el número es muy alto para una expresión que viene de un lugar tan periférico. Entonces, hasta aquí podemos decir lo siguiente: ese campo que se presenta como controlado es el campo del mundo anglo, la gran fuerza que está por detrás de esas visualizaciones monumentales es en nuestra parte del mundo. Yo no miré la salsa, puedo mirar otra del mundo latinoamericano. Yo pienso que no alcanzan nivel de visualización tan altos. Si estoy equivocado, bueno, lo corregiremos. Entonces yo pensé, ¿qué puede ser? Todas esas que yo mencioné son cuatro tiempos, ¿no? Algunos miradas así entre el pop y el rock, ¿no? Entonces es un control de 4 tiempos y un control de la lengua inglesa que se puede entender. Quizás entonces la formación melódica, la formación, el lenguaje estético abierto, porque cada canción es distinta, tiene como si fueran esos dos grandes, el molde en el cual se inscribe esas canciones. Para mí es una gran parte de la lengua inglesa y el 4/4. ¿Qué es lo que tiene esa Stereo Love? Es una pequeña acordeón, es una mínima melodía de acordeón. Es una mínima melodía de acordeón que empieza 2 veces. Entonces ella pone unos 2 tiempos antes del 4 tiempo y desplaza el 4 con el canto. Ela hace lo que podemos llamar de una polimetría muy sencilla. Para mí es el único elemento estético, la única semiosis. Hay una semiosis que fue inventada en Stereo Love, en esa canción, que la única que puedo imaginar que justifique tal fascinio, que rompió algo de una lógica que ya estaba colonizada, como si fueran los oídos del mundo ya estaban colonizados por un estilo. Entonces era más una competición entre iguales. Para mí esa canción entra como realmente como si fuera una ruptura, un avance semiótico que rompe entonces un territorio que se cerró. Pero hay algo más. Yo no voy a quedarme solamente con las obras de la industria cultural. Se puede poner de nuevo allí. Pero no terminé con mi estudio. Faltan 2 artistas aquí. Entonces yo pregunté por él, que supuestamente es el más visto y escuchado en todo el mundo. De nuevo digo, si no es así, me dicen. Justin Bieber. Justin Bieber gana de todos esos, de una sola vez. Él tiene 2.000 millones y 323 millones y 200.000, 266 de una única que yo entré allí. Él se desconecta totalmente de la... Él junta Beyoncé con Madonna, con los Beatles, con Rolling Stone, con Clapton, con Michael Jackson, con todo el mundo junto, de una sola vez. Eso se puede hacer varias preguntas sobre eso, porque quizás sea la juventud, entonces la juventud es la más que escucha, entonces ahí sería un elemento social para justificar que hay como esa capacidad de expandirse mucho más que los demás. Pero entonces yo termino con decir, no, falta algo.
no es Justin Bieber. La más gran visualización de toda la historia, y que lo extravasa mucho, es Psy, con Gangnam Style. Y Gangnam Style está cantada en coreano. Ella tiene Justin Bieber y todos los demás juntos. Ella pasa de 3.000, casi 4.000 millones de visualizaciones. 3.000 millones, 818 millones, 660.000. Y si juntamos la versión de Psy, en la cual aparece Hyuna, la cantora de los 4 Minutes, ¿eh? Que baila con él, que canta ella también, porque los dos son la misma, ¿no? Son dos videoclips de la misma Gangnam Style. Hyuna tiene mucho más que Beyoncé, que tiene mucho más que Madonna, que tiene mucho más que todos los occidentales. Hyuna tiene 776 millones. Entonces, si juntamos los dos, porque entonces sería una única canción, esa canción significa lo siguiente: este mundo que quizás a lo largo de todo el siglo XX, hasta 10 años, no más, controló la cultura de masas, se rompió en dos, porque el mundo asiático es más grande. Y no podemos atribuir esos 4.000 millones a Corea, porque Corea es una población pequeñísima, con las dos Coreas juntas, no llegan a 20 millones, entonces no es por ahí. Ella se expande para el mundo occidental también, se expande para los otros continentes. La pregunta es, ¿qué hace con que un lenguaje estético, un sistema semiótico ajeno al canto de quien lo escucha, porque cantar en coreano, porque el inglés se vuelve una especie de lengua franca mundial? Eso solo termina por ahí, no tengo respuesta, pero tengo una pregunta ahora. Yo escribí una vez sobre por qué el idioma coreano permitiría eso, porque el idioma coreano él tiene aquello que llamamos de canción de estrés. And he could play the guitar just like singing, Bell. Ese es un rock de Chuck Berry, ¿no? Que tiene apenas guitarra, dos palabras que son bisilábicas, todo lo demás son sílabas. Un tono, ¿no? Una nota, una sílaba, una palabra, un significado. Entonces, es lo que más concentra y que permite entonces una posibilidad de una captación más fácil como sistema semiótico. El coreano también tiene esa misma capacidad de ser monosilábico y significativo al mismo tiempo. Probablemente sería entonces un rival lingüístico, digamos. Yo creo más difícil que eso se pueda hacer en otros idiomas, en chino, mismo en japonés, que se logre tal flexibilidad para ese canto con el idioma coreano. Entonces aquí yo paso para decir lo siguiente: las obras únicas, y un poco dirigiendo ya al final, que en la primera, lo que quería, voy a intentar sintetizar. Lo que propongo es que del mismo modo que hay 4 culturas, que la cultura que más larga que tenemos, que son las tradiciones orales, ellas son apropiadas y expropiadas tanto por la cultura de la segunda, la cultura académica, cuanto por la cultura de masa, y en parte también por la cuarta cultura periférica. Es la única que no es representada por los que controlan el discurso conceptual sobre el arte. Entonces, lo que efectuamos nosotros, como los teóricos del arte, es una censura de la primera cultura. Entonces, quizás el ejemplo del museo, del mismo Banco de la República, como todos. Las exposiciones podrían regresar al hecho de que el arte como tal no tiene frontera. Entonces, cualquier elemento que queramos traer teóricamente como singular, como especial, que llevaría a esa jerarquía, la primera cultura también la tiene. Pero no tiene quien la represente. Ela está siempre objetificada en el mundo académico. Nosotros no traemos, nosotros podemos hacer una exposición de ponchos, una exposición de barnices, una exposición de molas,
en un museo o en una universidad, pero la teoría sobre eso no invitamos a esos artistas para que la hagan. Entonces, la sofisticación, si la sofisticación está en la primera cultura, en las obras abiertas de la primera cultura, la sofisticación teórica conceptual también tiene que estar en los que las hacen. En el caso contrario, sería una especie de racismo epistémico. Entonces, yo quería dar un ejemplo de piezas únicas, entonces, de algunas piezas únicas, para mostrar la conexión, digamos, entre la singularidad en la primera cultura, y que para decir que algunas obras de la primera cultura solo no son grandes obras de arte, porque nosotros hemos retirado la conceptuación de la. No sé si puedo mostrar ese objeto aquí. Yo me veo muy chiquito acá en la pantalla, mi pantalla es pequeña. Esa aquí es una manta, un chal. No sé si la pueden ver. Si alguien pudiera decir si la pueden ver. La voy a aproximar todo lo que puedo. Debo decir que es la primera vez que lo muestro. Ese chal llamado Ojos de Perdiz. Ese chal se llama Ojos de Perdiz. Porque se ven el dibujito es como si fuera un losango impreso. Con un losango en un cuadradito que se vuelve un losango con otro. Son dos losangos con un punto en el medio y después se conectan los losangos en líneas. El hecho es hecho en un telar que solamente para cada punto que va a avanzar se necesitan 16 movimientos no lineales, no continuos con las manos, con el telar y con los pies. La artesana que hace el telar lo tiene todo entero en la cabeza. O sea, son meses para producir un manto como ese, que es una de vicuña. Entonces, como hay como poncho de vicuña y chales de vicuña. Argentina controla, eso viene de Catamarca, de Argentina. Yo lo vi una vez en 2010, en una feria, cuando fue a Catamarca, en Belén. Y por muchos años me quedé muy fascinado con ese objeto. Y una amiga de allá, muchos años después, creo que unos 5 años después, o 6, Cláudia Ferreira, me consiguió con esos artesanos traerlo de la Laguna Blanca, de las montañas de Catamarca. Se lo envió a Córdoba. Mi hija estaba en Córdoba, entonces la hija de Cláudia le entregó a mi hija, que entonces la llevó a Buenos Aires, la trajo a Brasil. Para que pueda circular, él tiene un documento del Estado que protege el hecho de que los artesanos de la laguna pueden utilizar la vicuña para arte, porque no se puede, para que no se pueda robar, no se puede se apropiar de ello. E incluso aquí tiene el sello y todo. Estoy diciendo porque para mí probablemente es uno de los objetos artísticos más singulares de nuestras Américas, en la dificultad misma técnica, la habilidad que está por detrás del trabajo con el telar para hacer ese chal de vicuña, y la habilidad mental, la capacidad intelectual de mantener una forma completamente abstracta en la cabeza y no poder equivocarse. Y ahí pueden mirarlo con lupa y no hay error ninguno. Es continuo y perfecto y todavía hace un efecto de ola que da por el contraste, como se llama, degradé de los colores. Yo creo que ya me aproximo, tenía alguna cosa más para hablar, pero mi idea es que esas formas son todas abiertas, esas formas artísticas. Mi propuesta final sería lo siguiente. Hay un intento todo el tiempo político, social, de cerrar los territorios artísticos.
Algunos territorios artísticos, las propias comunidades se cierran en ellos, pero no quiere decir que no se puedan circular desde que van juntos. Entonces, mi propuesta es doble. Las formas artísticas, las únicas que son objeto y no sujeto, son las formas artísticas tradicionales. Nuestra teoría del arte, entonces, nuestra conceptuación del arte, nuestra idea de museología, nuestra manera de disponer a partir de ahora la circulación, la conceptuación, la evaluación de la forma de artes, tiene que incluir los artistas que fueron excluidos hasta ahora, no solamente como artistas, sino como los pensadores del lugar que la forma de arte entre sí pueden tener. Eso sería el lugar, entonces, que en el arte sin frontera, porque el arte no tiene esa frontera, porque siempre se puede recombinar, no permita que se vea cerrado su territorio de fuera para adentro. Lo que podemos entonces tener una gran discusión sobre la canibalización, la espectacularización, la fetichización, la canibalización, la mercantilización de las formas de arte. Eso es más o menos lo que quería presentar. Bueno, maestro, muchas gracias. Un interesante desarrollo para este seminario frente, digamos, a estos 4 momentos del arte y sobre todo también de la historia. Y usted hacía un análisis bastante interesante sobre la masificación de la música y cómo a través de ella y de la industria cultural, y también algo bastante interesante sobre el mismo lenguaje de la música y de los idiomas, cómo también se puede llegar, digamos, a una mayor cantidad de gente y que de alguna forma se aprecia o no sé si desde esa perspectiva se controla, digamos, a las personas y al territorio y de alguna forma se direcciona sobre unos aspectos, ¿no? de la cultura de masas e industrial, ¿sí? Entonces, pensando en eso, uno y desde la perspectiva, por ejemplo, del arte y las imágenes, uno se preguntaría, ¿qué imágenes, digamos, si se articula, digamos, esa relación entre una cultura de masas y las imágenes y el territorio y el control del territorio? Entonces estaríamos abocados también a que desde las imágenes hay un control a través precisamente de ciertas imágenes que puedan ser accedidas por todos y a través de genera un control territorial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría ahí con el arte y la producción de las imágenes o la creación de las imágenes, ¿sí? Por parte de los artistas, siendo que el arte también participa, digamos, de una, como se dice, como en los 4 campos que se presentan, hay una forma también de transmisión y de comunicación y de alguna forma de dar a conocer o cómo se aprende, digamos, ciertas tradiciones, pero también desde la otra perspectiva está lo institucional y las academias de arte que de alguna forma determinan también ciertos cánones o ciertas formas de hacer, pero que obedecen precisamente tal vez a una industria masificada de las imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ahí para que el artista también tenga una posibilidad de crear, ¿sí? Imágenes que si bien pueden ser localizadas en un cierto territorio, puedan tener acceso a multiplicidad de gente también, así como la música, no sé, ¿sí? Me inquieta eso. Eu tenho alguns exemplos em imagens. Essa imagem que apresentei del Charles de Vicuña é o que podem chamar, é mais que uma imagem, é um objeto único. É uma imagem, como uma imagem de uma beleza que não se pode ver, pero por la sutileza del color de ella, não sei se Cláudia Ferreira está escutando, que eu lhe pedi que viniera, se pudiera assistir. Pero é como um objeto único, isso foi de 2010, eu não sei quanta,
ellos la tenían en 2010, 2015, yo creo que la compré y todavía no la había vendido. Es un objeto caro, ¿no? No la había vendido. Espera, de nuevo hice lo mismo, no. Ah, es, ya te digo. 5, porque es un objeto demasiado singular. Las imágenes es como una ilusión. Yo quería mencionar aquí algo parecido con el, ¿cómo se llama el efecto del mirage? ¿Cómo se dice en castellano, mirage? ¿Cómo se llama el efecto del mirage? ¿Cuál es la palabra? Se me escapó la palabra. Espejismo, no es espejismo. Cuando uno mira una carretera y de repente parece que hay una imagen que está arriba de la carretera a la distancia y que de hecho es solamente el calor, ¿no es? Con la distancia que da del espejismo. Entonces, lo que estoy llamando de que los lenguajes son abiertos es un espejismo de estereotipía. Lo que quiero decir con las culturas tradicionales es el momento. Les voy a dar un ejemplo con las molas. Se puede ver las molas aquí, esa mola que compré en Bogotá. Entonces no llegaron a ver el chal que mostré, ¿no? Entonces ahora lo puedo mostrar. ¿Se puede ver? ¿Lo puedes ver? Enfocamos hacia ¿Sí? eso, perfecto. ¿Así? Así está bien. Este chal, él tiene, son los ángulos, son cuadraditos en la diagonal, uno dentro del otro, un punto en el medio, y que se llama ojo de perdiz, porque sería el dibujito de un ojo de perdiz. Entonces, él es una abstracción, digamos, del ojo, ¿no? En abstracto, en dibujo abstracto, y entonces él es construido en el telar con un sistema de telar de planes que de una complejidad altísima para hacerlo. Que puede tardar meses. Pero quiero responder ahora a Javier con los siguientes ejemplos, Javier. Nuestra mentalidad, un poco así con la ideología de la segunda cultura, de la segunda cultura erudita, creemos que objetos como ese no son, ¿se puede ver? Una mola. Sí, la miramos. Bueno, fíjate, es otra mola. Yo tengo varias. Esta es otra mola. Esta es otra. Esta es otra. Las molas son un caleidoscopio artístico. O sea, ¿por qué estamos teorizando con la singularidad de los artistas de la segunda cultura artística, de la tercera o hasta de la cuarta? Y ponemos la primera como si fueran folclore, como si fueran artesanías. ¿Por qué la subalternizamos es la palabra? O sea, ¿quién hace eso? Es un lenguaje infinito de belleza. Eso es procesos mentales de una grandeza que nosotros no hemos logrado poner en su lugar. ¿Por qué? Porque no dialogamos con porque los que las hacen no tienen estatuto epistémico para nosotros. Para mí es la explicación. Voy a dar otra hora. Menos mal que pude. Ese bolso, ¿la pueden ver? ¿Se puede ver, Isabel? Sí, ¿no? Sí, maestro, lo podemos ver. Sí. Ese es un bolso de un gran, como si fuera Luis Mora, como si fuera un gran artesano del Ceará que se llama Expedito Celeiro. Esos bolsos son maravillosos, los bolsos de él. Y lo siguiente, yo tengo algunos porque soy absolutamente fascinado con el arte de él. No hay dos bolsos iguales. Él nunca hizo dos bolsos iguales. Son todos distintos uno del otro. Es un arte sin repetición. O sea, toda la producción de Expedito Celeiro es aurática. Es singular y única. No solamente él no hace
dos iguales. A veces él hace bolsos, uno único. Él hizo su bolso que él no lo hizo más. Ese bolso acá, que es un design completo, que es un modelo completo, solo hay este. O sea, no es solamente un arte, como un design único, que él ya hizo eso varias veces, varios que son designs únicos. Lo que quería poner sería así, respondiendo entonces a Javier. Déjame ver si te leo lo que escribí para llegar hasta aquí. Es un bolso único, pero no de 1000, porque la industria puede contratar ciertos, por ejemplo, los que hacen vestidos, ¿no? Que tú haces, ¿cómo se llama? El molde inicial, que a veces lo venden también, ¿no? Cuando hay una nueva línea de ropas, por ejemplo, entonces tiene el cast inicial y variantes de él, pero claro, eso es para alcanzar ahí miles. Es único, pero no de miles. Es único de cientos, no más. La alta unicidad de esta arte muestra que, na verdade, es totalmente abierta. Nosotros la cerramos en un territorio. Entonces, lo que fascina, lo que tenemos que también que reeducar con ese, sería aquel estado, lo que llamé en ese sentido. Cuando miro esa misma blusa que yo tengo acá, es de Goya, que es también un artista afro. Goya también hace camisetas únicas. Entonces hace como una serie, debe tener como 100, 150. Yo tengo muchas de ellas. Entonces Goya, y algunas ella pone lo que llama un ancestral. Y pueden mirar esta, hay una figura aquí como si fuese que la llama el tótem, o el ancestral afro, ¿no? Ve que hay una figura que son como dos esculturas. Esa es una variante del ancestral. Goya no hace, no repite, y la producción es de pequeña escala. ¿Por qué no está? ¿Por qué no están en los museos? ¿Por qué no tiene ese lugar? Es el estado evanescente de las cosas. Estoy diciendo, es lo que tenemos que captar al decir que el lenguaje semiótico está abierto, es que el estado evanescente de las cosas que precede los rótulos y las consignas identitarias. Hay un momento de singularidad, en que, como si fuera ese espejismo, en que en la carretera parece haber una lluvia y cuando no llueve, parece haber un dibujo arriba cuando no hay. Él está y no está. Ese es el estado en que el sistema semiótico está absolutamente vivo, que sería el caso cuando rompen, como sería el caso de Psy, el ejemplo más, si quiere, más vulgar, pero no menos, o el de Rumenio, y de repente le encuentra un pequeño juego con los cuatro tiempos y rompe, y entonces ese lugar es único. Lo que te propongo, Javier, es que tengamos diálogo con aquellos que tienen siempre el sistema abierto y no son reconocidos como si lo tuvieran abierto. Y lo clasificamos como si fuera rutina, repetición, cuando no es. Esa sería la respuesta. Gracias, maestro. Tenemos intervenciones en el chat. Fibonacci dice: la semiótica de la música en cuanto a patrones secuenciales, fractales o caleidoscópicos, ¿cómo se podrían relacionar con las secuencias repetitivas en el arte y diseño? El arte y el cine. ¿Me podría repetirla de nuevo? La semiótica de la música en cuanto a patrones secuenciales, fractales o caleidoscópicos, ¿cómo se podrían relacionar con las secuencias repetitivas en el arte y el diseño? Muy parecido. Él mencionó Fibonacci antes, ¿no? Al inicio.
¿Qué fue que dijo de Fibonacci? No había, tú mencionaste la palabra Fibonacci, las secuencias fractales. No. Él es el nombre de la persona Ah, que está interviniendo, sí. es Fidias. Ah, bueno, porque Fibonacci mismo ya es una secuencia maravillosa, ¿no? Fibonacci ya sería el primer arte así abierto que siquiera quisiéramos, ¿no? Que la naturaleza lo da con las pétalas, ¿no? Que la secuencia de números primos, algo extraordinario, y son los, ¿cómo se llama? Los caracoles, ¿no? Y las flores también, que a veces son 3 pétalas, luego 3, después 5, son 8, son 13, ¿no? La secuencia de pétalas no es 12 ni 6, es 3, 5, 8, 13, es maravilloso. Y eso la naturaleza lo trajo, Fibonacci lo formalizó después. No, la diferencia, como se llama, bueno, Fibonacci no, Fibonacci solo te diría lo siguiente. En el caso de las imágenes, ellas tocan un sensorium, que es lo visual. Si utilizamos las 6 conciencias do Yogacara, las 8 conciencias Yogacara, tienen la conciencia visual. Tienen la base, el objeto y la conciencia. Entonces, un objeto toca la base y entonces genera una conciencia, la conciencia visual. La conciencia visual, su apertura es un juego de significantes. Es, en cierto sentido, podría ser entendida como prelingüística. Es la secuencia infinita de las modas. Si, lo que está mencionando, si la llevamos a las secuencias fractales en el campo de la música, las experiencias que teníamos serían el dodecafonismo, el serialismo. Lo que pasa es que el sensorium auditivo, él va a exigir algunos, ¿cómo se dice? Algunos soportes de sentido, a menos que tenemos entonces la abstracción total. Entonces yo creo que se experimenta y al mismo tiempo también la variante, quizás por la repetición, causaría el senso de centro, por ejemplo, musical. Sería quizás a través de la repetición. Bueno, la siguiente intervención, ¿qué sucede con las tradiciones orales cuando se recopilan y se insertan en formatos digitales? ¿Ellas dejan de ser orales? No, yo pienso que no, yo pienso que son dos mundos paralelos que sería importante que tuviéramos. Con el encuentro de saberes estamos ahora publicando libros de los mestres y mestras, de los grandes sabedores que cuentan sus historias, sus mitos, sus teorías y todo. Porque para una nueva generación, por ejemplo, muchos indígenas ahora que están entrando en la universidad, en las licenciaturas interculturales indígenas, muchas veces hacen su monografía final de curso de las entrevistas que hicieron con los mayores, con los sabedores de sus comunidades. ¿Por qué? Porque para que una parte de ese patrimonio no se pierda. Entonces, antes teníamos las dos culturas, teníamos la oralidad y teníamos la escrita. Ahora yo digo que nosotros tenemos lo que yo llamo la oralidad transcrita. Se transcribe la historia oral, las historias, las narrativas contadas por los sabedores, que se transforman en libros que pueden ser enseñados también en las escuelas, por los maestros, y eso entra en el canon también de la literatura. Pero la tradición oral sigue viva. Ella no necesariamente elimina, la oralidad sigue, porque la plenitud de la narrativa oral va a seguir y los sabedores seguirán teniendo sus discípulos con el cuidado de mantener la tradición viva. Entonces, no es la captura en escrita que mata necesariamente la oralidad. Ayuda a preservarla, pero no necesariamente la mata. No es la teoría del fármaco de Derrida que quiero invocar acá, que sea veneno para la memoria, que la escrita es un remedio para la memoria, pero también es veneno, porque una vez que la escribiste, entonces la puedes olvidar. No, las tradiciones
la persona también sabe del valor de la oralidad. Bueno, maestro, dándole las gracias inmensas por haber compartido con nosotros todos sus conocimientos, sus experiencias. Desde luego nos deja con muchas experiencias muy ricas para también compartir por acá con nuestros estudiantes y en verdad agradecerle haber compartido con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esa oportunidad. Ha sido un gusto. Maestro, muchas gracias. Y bueno, estos diálogos solo son el comienzo para continuar esas posibilidades de acercamiento hacia las comunidades, hacia el arte, hacia las culturas y hacia esa interculturalidad. Por lo tanto, valoramos mucho este espacio que nos ha permitido y le agradecemos en nombre de todas las personas que se conectaron a través de Banrep Cultural y de aquellas que seguirán observando y teniendo este espacio a través de la reproducción en Facebook Live en Banrep. Maestro, un resto de día muy feliz. Muchas gracias por su exposición y por compartir todos estos conocimientos. Y a ustedes que nos siguen a través de Facebook Live, los invitamos a continuar con la programación de este seminario que estaremos en estos espacios a partir de las 11 de la mañana con una conferencia más de la programación y mañana finalizaremos estas conferencias y esta programación con otros invitados. A todos un buen día. Muchas gracias.